Y déjenme que nos adentremos ya en este debate porque está con nosotros Alfredo Prada, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Buenos días. Don Alfredo, gracias por estar aquí. Encantado. Me gustaría que viéramos, porque ya ha sido aprobado con 23 votos a favor, abstenciones, ha habido, a ver si no me equivoco, 9 abstenciones. Y vamos a ver, porque se ha abstenido finalmente, y lo conocíamos ayer, el Partido Socialista y Convergencia y Unión. Vamos a ver lo que han dicho. Han optado por este procedimiento y han optado sacar adelante una regulación sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso con ninguno de los grupos parlamentarios de esta Cámara. No lo estamos haciendo bien, porque el debate de hoy no fortalece a quien el proyecto de ley pretende otorgar una mayor garantía. No lo fortalece. No está fortaleciendo a la institución monárquica este debate de hoy en los términos en que se produce. Pues ahí lo han visto, CiU y PSOE se han abstenido y han votado en contra Izquierda Plural, PNV, UPyD y también Amaiur, que al final se ha ido. Pero vamos a ver qué es lo que han dicho. Al mismo tiempo, contarnos que estamos en un periodo de regeneración, que hay un periodo de renovación de la monarquía, y adoptar esta medida extrema de un aforamiento extensivo, retroactivo y vitalicio, no casan. Huele a vieja política, huele a monarquía medieval y no huele a monarquía democrática. A Juan Carlos I hoy le quieren aforar UPN, Foro Asturias y el Partido Popular. Quieren blindarlo de juicios, negocios sin aclarar, cacerías, francachelas y una fortuna sin par. Perdónenme esta licencia poética de baratillo por completo, totalmente, pero como comprenderán ustedes, la chapuza jurídica y el pucherazo al que hoy se nos quiere someter al conjunto de esta comisión, pues no merece mayores esfuerzos. ¿Por qué tantas prisas? ¿Por qué esta celeridad que no se termina de comprender? Salvo que estuviéramos pensando en alguien que posee lo que denominaba aquel penalista famoso, Lombroso, el autor del Código Penal de Mussolini, que estemos ante una figura con un perfil delincuencial. Crea una justicia de excepción, crea una justicia especial para ciertos cargos. Y esa justicia de excepción consiste en que esos 10.000 aforados, igual que estos 4, serán juzgados por aquellos tribunales que más directamente están parasitados por los partidos políticos. Alfredo Prada, vamos a ver, en un país donde hay 10.000 aforados, resulta que hasta el Sabino Cuadra que yo me pongo enferma cuando le digo, está aforado y no quiere que se afore, o sea que haya un tribunal, que es el Tribunal Supremo, el que en caso de que hubiera algún enjuiciamiento se juzgará al rey. Yo creo que no solo porque hay 10.000 aforados de una manera o de otra, fiscales, jueces, bueno, se ha repetido hasta la saciedad, diputados, senadores, o miembros de las altas magistraturas, digamos, de la nación, ¿no? Yo creo que por respeto a lo que ha sido el rey y su esposa, en este caso la reina, durante 39 años en este país, es decir, que han ostentado la jefatura del Estado, no podemos someter a estas personas en un país donde efectivamente la figura del aforamiento está incardinada en la clase política, en la clase judicial, en la clase del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal. No podemos dejar al albur de que cualquier juez pueda tomar una decisión que no solo le perjudique en lo personal, sino que incluso imaginemos la imagen de España en el mundo. Y entonces y lo que se le pone encima de la mesa es la posibilidad no de que quede como era hasta ahora, inviolable, es decir, hiciera lo que hiciera no se le podía juzgar. No, ahora lo que se dice es, hombre, nuestro más alto tribunal tiene que ser el que se encargue de las cuestiones civiles y penales de estas personas que también son altas instituciones todavía, o representan altas instituciones del país de España, ¿no? Lo que se ha puesto hoy de manifiesto en el Congreso de los Diputados también es la forma. Están en contra mayoritariamente en cuanto a la forma adoptada de urgencia express para acometer este aforamiento. ¿Había que hacerlo así? Se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Lo que pasa es que esta semana termina el periodo parlamentario hábil. Habrá que habilitar incluso el mes de julio para que haya una sesión en el Senado y que ratifique o modifique en su caso el proyecto de ley que hoy hemos aprobado en la comisión que yo presido y que el jueves se aprobará definitivamente en el Pleno de la Cámara.
Se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Lo que yo tengo que decir es que lo hemos hecho de acuerdo al reglamento. Es decir, y aquí ha habido mucha discusión, mucho debate en torno a si esto era reglamentario o no, y yo creo que ese debate escondía las voluntades políticas o las excusas políticas para poder pronunciarse en un sentido o en otro. El reglamento en su artículo 69 establece que los plazos para poder convocar entre que se finalizó el plazo de enmiendas y la ponencia y la comisión, establece un plazo de 48 horas. Pero dice a continuación que ese plazo, la mesa de la comisión, igual que la mesa del Congreso, lo estará haciendo también a estas horas de la mañana para que pueda ir al pleno del próximo jueves. La mesa de la comisión acordó, reglamentaria y legalmente, acordó reducir los plazos. Vale, y entonces a partir de aquí, esto va al pleno el jueves y luego pasa al Senado. ¿Cuándo es previsible que esté ya hecho el aforamiento del rey y la reina? Mi previsión sería el 15 de julio. Aproximadamente. El 15 de julio estaría El 15 de aforado. julio estaría publicado en el Boletín Oficial del Estado, no sé si el 15 o el 16 de julio, vamos, en torno a esas fechas, estaría aprobado, publicado en el Boletín Oficial del Estado y ya inmediatamente estaría aforado. Y además hay una disposición que establece que todas las causas que se pudieran abrir, causas penales o civiles contra las figuras que son objeto de aforamiento, que son el rey, la reina, o sea, es decir, la reina Doña Sofía, la reina don Juan Carlos y en este Leticia. caso Doña Leticia y la princesa de Asturias. Sí. ¿No? Y entonces, a partir de aquí, este aforamiento que estamos hablando, que se va a producir ahora, se suma a la cantidad de cargos, como hemos dicho, en España, que tienen aforamiento. ¿No habría que reducirlo? Sí, hay un compromiso también del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular de, en el mes de octubre, es decir, en el próximo periodo de sesiones, hacer un estudio de todas estas personas que están aforadas y a ver cómo se reduce. Pero también es verdad que muchos de los grupos parlamentarios que hoy se han opuesto al aforamiento del rey, vamos a ver qué opinan cuando se pretenda, a lo mejor desde una ley orgánica, desde el Congreso Español, decir que los consejeros de un gobierno regional o los diputados de un parlamento regional dejen de estar aforados. Es que en España está aforado hasta el adjunto al defensor del pueblo andaluz, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con el aforamiento y además no me parece que sea un agravio comparativo con el resto de los españoles. Sería un desagravio no aforar al rey en relación con esos 10.000 cargos públicos que tienen ese tratamiento. Ahora, hay que ser honestos. Nos hemos tenido que subir, por aquello de la urgencia, a una ley que ya estaba en marcha y meter en calzador algo que el sentido común demanda que se hubiera tenido que hacer de otra manera y además con mayor transparencia. Y es como siempre, nuestra Constitución dejó ahí un vacío y dice esto se tendrá que regular por ley orgánica y al final no hicimos nada, fueron pasando los años y da la sensación que lo hemos tenido que hacer todo al final y corriendo. Esa es la sensación que tiene la gente de la calle. No digo que no, pero lo cierto y verdad es que sí hay congruencia, porque lo que estábamos tramitando era una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Es verdad que para otros temas, pero lo que se introduce para el aforamiento es un nuevo artículo en esa ley, en la ley orgánica del Poder Judicial. Pero es que los antecedentes parlamentarios, en lo que es el parlamentarismo español, podemos decir hasta en el derecho parlamentario español, estamos muy acostumbrados a este tipo de cuestiones. Es decir, por ejemplo, hoy hay quien critica este sistema en la tesis de la congruencia y en su día, cuando tenían responsabilidades o mayoría en el Parlamento, pues aprovechando que se estaba tramitando una ley para la oficina judicial, pues se estableció algo luego muy famoso y muy polémico, pero se introdujo vía enmienda la justicia universal, ¿no? O sea, de oficina judicial a justicia universal. Es decir, que no tenía nada que ver y eso está aceptado. Y ya no le digo cuando había leyes de acompañamiento a los presupuestos del Estado, que aquello era un fondo de saco donde se coge. ¿El Socialista le ha dado alguna explicación en privado? Digo ya en los pasillos del Congreso. Por la abstención, ¿por qué han dejado ese sentido de Estado? Lo digo porque el Gobierno ya informó en su día al señor Rubalcaba sobre los planes. Quiero que seáis mucho más breves. ¿Le ha dado alguna explicación en privado de por qué ha dejado el sentido de Estado? No lo ha dado. Yo creo que tendrán que ser ellos los que lo expliquen, no solo en privado, sino en público, ¿no? También, ¿no? Señor Prada, porque hasta Felipe González hoy en el diario El País dice que el Partido Socialista sí debía haber estado en este aforamiento, haber votado que sí. Yo lo que sí tengo constancia, que quiero dejarlo claro, es que el Partido Popular sí ha intentado la negociación desde hace mucho tiempo. Aquí una de las cosas que nos acusan a nosotros es que de esto empezamos a hablar el viernes, y no es cierto. Yo tuve una reunión de mesa y portavoces el día 11 de junio, es decir, 8
8 días antes de que se produjera el relevo, la abdicación, se hiciera efectiva. Y no han querido mojarse, ¿vale? No, y desde entonces hemos estado hablando de este tema, o sea, se ha hablado de este tema. No han querido mojarse, esto es una cuestión evidentemente de la negociación, no es de los portavoces o los miembros de una comisión, sino es de altura, es decir, sería... Felipe González ha dicho hoy en El País: los socialistas deberíamos tener menos dudas que nunca y es indudable que don Juan Carlos debe estar sometido a la justicia, pero ante el Tribunal Supremo. Es que nadie está diciendo que no se someta a la justicia. Me gustaría que viéramos a alguien que también tiene pues mucho tirón mediático en este caso y predicamento en las filas de izquierdas, como Iñaki Gabilondo, que decía esto que van a ver ustedes. Que haya en España 20.000 aforados es ridículo. Que puesto que hay 20.000 aforados no esté aforado el rey Juan Carlos es también ridículo. Pero que haya que aforar al rey Juan Carlos a toda velocidad en 3 días, este aforamiento de penalti, nos parece igualmente ridículo. Tiene que ver con esta histeria, y esa histeria tiene que ver con cosas que han ocurrido estos días atrás, porque, por ejemplo, histérica es esta persecución que ha habido de las banderas republicanas durante los fastos de estos días atrás, como si fueran banderas cargadas de amonal, una cosa verdaderamente excesiva, debida también, como vemos, a esos nervios que a medida que pasa el tiempo se descubre más claramente que han existido y de forma muy grande. En fin, nos parece que este tema del aforamiento exprés del rey no tiene ni pies ni cabeza, no por lo del aforamiento, sino por lo del exprés. Está claro que hay opiniones para todos los gustos, señor Prada. Pues sin duda, yo insisto que hemos cumplido el reglamento, que está ajustado a derecho el trámite parlamentario que se ha hecho o que hemos realizado y que se va a terminar y culminar y que había que hacerlo y algunos, insisto, en la excusa del mal pagador, ¿no? Por ejemplo, hoy yo creo que se va a deliberar en la Audiencia Nacional sobre un recurso de una querella que presentó un abogado el mismo día 2, el día de la abdicación, basándose en un libro, el libro de Pilar Urbano, una querella contra don Juan Carlos, una querella metida también a Felipe González. Se trata de evitar que personas de manera oportunista traten de dañar a la jefatura del Estado, como en este caso. Hay que dejar bien claro que si hubiera materia penal, evidentemente podría ser juzgado y condenado, pero si estamos en esos fuegos artificiales en donde cogen las cosas que si un libro dice, que si un demás, y hay una asociación o una persona presenta una querella, pues evidentemente, vuelvo a decir lo que decía antes, imagínense una decisión de un juez de instrucción imputando al que ha sido 39 años jefe del Estado y hoy es rey de España todavía. No solo la repercusión mediática nacional, sino nuestra imagen internacional, ¿no?